Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de la cuarta entrega de la Torre Oscura llamada Mago y Cristal. Esta entrega es bastante gruesa, tiene alrededor de 915 páginas. Y en esta ocasión las ilustraciones están a cargo de Dave McKean y la traducción de María Antonia Menini. Pero bien, luego de las tierras baldías quedé mucho más enganchado a este mundo. Y ya venía advertido de que Mago y Cristal era un gran flashback. Así que, antes de comenzar, les voy a explicar brevemente de qué trata esta novela. Mago y Cristal retoma los acontecimientos justo donde quedaron en las tierras baldías, que es en el interior de Blaine, con los protagonistas diciendo adivinanzas con el fin de salvarse la vida. Pero bueno, luego de ello, que ya por cierto el propio Stephen King en el libro pasado incluyó unos párrafos al final del libro explicando que todo iba a salir bien con respecto a ese conflicto, que más bien lo disculparan por cerrar el libro ahí tan abruptamente en lo que ya es el enfrentamiento final. Luego de ello, los personajes continúan un poco más su viaje hasta que llegan a un lugar en donde hay cierto fenómeno que a Roland le recuerda mucho una época antigua de su vida, una época muy importante para él. Entonces es tanto tormento que tiene por los recuerdos que lo están acechando y todas las emociones que eso conlleva, que decide contar su historia a sus acompañantes, es decir, a Eddie, a Susana, a Jake y a Acho. Así que este libro es gran parte del mismo, es, como me habían dicho, un gran flashback, en donde tenemos al principio un poco de historia en el presente y al final otro poquito. Y todo lo demás es ese recuerdo de Roland, esa historia. Empecemos ahora sí a hablar de lo que me gustó de esta novela. El primer aspecto que me gustó mucho es que Roland se desarrolla muchísimo en este libro. Ya anteriormente teníamos indicios y sabíamos un poco acerca de su pasado, de por qué era así, por qué era tan frío, por qué su manera de ser era un poco alejada, un poco encerrado en sí mismo. Aquí ya esto se nos justifica completamente. Conocemos la etapa quizá más importante de su vida. ¿Qué hizo él luego de convertirse en pistolero? Y lo más importante, descubrimos quién es Susan. Este personaje se nos había mencionado ya en El Pistolero, en el primer libro, pero no sabíamos quién era, por qué era tan importante para Roland. Y aquí se nos explica. Este gran flashback, que por cierto no lo expliqué antes, se trata principalmente de que Roland junto con dos amigos suyos, que son Cuthbert y Alain, son enviados a un lugar lejano, un lugar que aparentemente es tranquilo y pacífico, lejos de todo el caos que estaba desatándose por el resto del mundo medio, a ver si todo está en orden, si todo es como se supone que debería ser, si las cuentas calzan, si todo sigue en su sitio, por así decirlo. Pero poco a poco vamos a ir descubriendo que quizá las cosas en ese pueblo no están tan bien como aparentaba en un principio, que incluso hay muchos secretos turbios en este lugar. Aquí podemos ver ese arquetipo de historia de King en la que tenemos un pueblo y pasa algo y todo, la tensión se va acumulando y acumulando y acumulando hasta desenlazar en el clímax de la historia con un caos total y con situaciones horribles y emocionantes, pero contado por el King más experimentado, porque parte de esto lo hemos visto ya en El Pistolero, que el pistolero llega al pueblo de Tull y que ahí hay como un caos, pero esa historia nos las da el King más novato, el King que no escribía tan bien como este otro Stephen King, uno que escribía más, de manera más tiesa, como que todo era más acartonado. Aquí ya todo fluye de una mejor manera, todo se siente más. Las emociones, el desarrollo de personajes, cómo las situaciones van llevando a otras peores y desembocan en algo al final. Me gusta también que se nos dé bastante información del mundo medio, de cómo era antes de que el mundo se moviera. Bueno, aquí igualmente el mundo ya se ha movido, según nos dicen, pero antes de que se moviera más. ¿Cómo era la vida de Roland antes de que comenzara su búsqueda de la Torre Oscura? Pero creo que lo mejor de este libro es la relación entre Roland y Susan. El desarrollo de esta es magnífico y vemos una faceta del personaje que no hemos visto hasta ahora. Este es un Roland distinto, un Roland que a pesar de ello es coherente con lo que llegará a ser, basándonos en todo lo que tiene que afrontar. Este libro es básicamente un western con magia. Las Tierras Baldías era más un libro de fantasía combinado con ciencia ficción y con pinceladas de horror. Aquí tenemos un western fantástico. Creo que la historia está tan bien construida que, a pesar de que ya sabemos que todo va a terminar mal, porque ya esto se sabe por la actitud de Roland y por lo que hemos visto en los volúmenes pasados,
pero a pesar de ello estamos muy metidos en la historia, queremos que no termine mal, queremos que haya un escape, y esto es algo de mérito, porque una historia que ya sabemos cómo termina es un poco difícil de abordar porque puede llegar a hacerse aburrida muy fácilmente. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí, como ya sabemos que todo termina mal, vamos a vivir más y empatizar mucho más con cada personaje, especialmente en mi caso con Susan. Es increíble el cariño que le tomé y sufrí demasiado todo lo que ella vive. Yo sé que a muchos les puede dar pereza leer este libro porque están ya enfocados en la aventura de Roland hacia la Torre Oscura, y esto lo pueden ver como una gran interrupción. Incluso yo pensaba lo mismo, yo decía que pereza leer este libro porque es una interrupción a la historia que me interesa, al camino a la Torre Oscura. Sin embargo, a las pocas páginas de iniciar en este gran recuerdo, estamos ya enganchados. Ya queremos saber más y más sobre esta historia, sobre estos nuevos personajes, y toda la trama del viaje a la Torre Oscura puede esperar. Primero necesito saber qué es lo que pasa con estos personajes. Y bueno, con respecto a lo negativo, pues no sabría qué decir, porque creo que lo único que uno le puede destacar en este apartado es que la estructura es muy extraña, porque no es una estructura normal de una historia. Tenemos al principio aquí un poco de narración en el presente, luego vamos al pasado en todo el libro prácticamente, y al final un pedacito nuevamente en el presente. Pero esa gran interrupción es un poco extraña, y esa narración tampoco es como que venga mucho a cuento. Solamente tenemos un elemento que aparece en ese recuerdo que va a ser importante para el final del libro, pero es como un poco raro que se nos cuente todo esto para luego nada más retomar un elemento y ya. Aunque supongo que más elementos se retomarán más adelante en los otros volúmenes de esta saga. El libro me encantó. De momento me atrevo a decir incluso que este es hasta ahora mi favorito. Antes era Las Tierras Baldías, ahora es Mago y Cristal, aunque están muy cerca para mí en el nivel. Y aquí ya puedo afirmar que recomiendo bastante haberse leído Apocalipsis antes de Mago y Cristal. Lo ideal, según mi propia guía, la guía que estoy improvisando en este momento, es leerse Apocalipsis antes de Las Tierras Baldías. Eso lo recomiendo. Pero si no se lo leen antes de Las Tierras Baldías, recomiendo con más urgencia leerlo antes de Mago y Cristal, porque aquí tenemos una escena que conecta directamente con lo visto en Apocalipsis. Que si no lo han leído, igualmente no pasa nada, no se van a perder en la historia, pero habiéndolo leído es mucho mejor. Sabemos mucho más del contexto de lo que pasó. Pero bueno, más adelante ya haré un video exclusivo de mi guía de lectura de La Torre Oscura. Comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.